no es casual que los principales portales de noticias del país hoy titulen con las indirectas del presidente Milei que lo jubila a Mauricio Macri. Ese escenario que se abre después de la impactante victoria de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Se pierde de vista por completo cuál era la elección. Lo que no se puede perder de vista es cuál fue el efecto de la elección, porque se ha desatado, ya está en marcha la gran batalla electoral, que es la provincia de Buenos Aires. La convocatoria a Lucas Romero, politólogo y director de Sinopsis, para que podamos escucharlo hacer una lectura de este primer escenario derivado de la elección del domingo. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo andan ustedes? Con la atención puesta en esta derivación que creo estaba pensada, calculada y evaluada por su triángulo de hierro, tanto que le dicen a Milei que no se vaya, que no se vaya a la entronización del Papa, que se quede, porque tendrían estos datos, y a partir de estos datos, los que se confirman en la elección, Lucas, los dichos inmediatos de Milei, jubilándolo a Macri en estos términos. Lo escuchemos. Ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. ¿O acaso ignoran las fotos en las que está mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, Cristian Ritondo, el Colo Santini y José Luis Espert? ¿Que no las vieron las fotos? Esto va más allá de Macri. Usted insiste con un acuerdo de dirigentes. Sí, obviamente, claro. Y lo que pasa es que, quizás Macri deba entender que su momento pasó. Demoledor. Sí, Lucas, te escuchamos. Sí, a ver, Miguel, me parece que estaba un poco implícito en tu comentario al inicio de la pregunta, ¿no? Claramente lo del domingo no fue un triunfo electoral, fue un triunfo político para Milei. Milei necesitaba el resultado para darle marco a lo que fueron los anuncios o los discursos en el búnker a la noche, en el escenario del triunfo. ¿Y cuáles fueron esos anuncios? Bueno, Milei no quiere acuerdos, quiere apoyos. El liderazgo de Milei no se comparte, la identidad de la Libertad Avanza no se negocia y el color violeta no se cambia. Lo que anunció el candidato ganador, Manuel Adorni, fue el instrumento para terminar con el kirchnerismo, es este. El objetivo allí es conglomerar a la mayoría antikirchnerista, que fue la que lo depositó a Milei en la Casa Rosada en noviembre del 2023. El instrumento para cambiar a Argentina es este, que es el objetivo de conglomerar la demanda de cambio de aquel 2023 que pedía cambiar la realidad del país. Es decir, acá Milei está tratando de resolver una anomalía dentro del sistema, que es que lo votó la mayoría de la gente en noviembre del 2023 y lo apoya una parte importante de la sociedad, pero eso no está reflejado en el sistema. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo hace Milei para construir esa mayoría dentro del sistema que necesita para gobernar? Tenía dos opciones. La vía coalicional, es decir, ir a buscar sectores afines, actores que piensen más o menos parecido a él y construir una coalición. Pero optó por la vía colisional. O se suman a la Libertad Avanza o son casta. Y esta ha sido la estrategia de construcción de la mayoría de Milei, y esto es lo que puso en práctica en esta elección, en donde fue a colisionar con quien había sido su principal socio y aliado. Entonces yo digo, la estrategia está clara, veremos cómo le sale ahora en la provincia de Buenos Aires, veremos cómo le va en el país en octubre, porque Milei necesita construir una mayoría. Y esta vía es una vía un poco más, yo diría, más dificultosa, es una vía más compleja para poder construir rápidamente una mayoría. Milei podría haber resuelto esto por la vía coalicional, acordaba con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y el triunfo el domingo pasado hubiera sido 50 y pico a 30. Entonces, habrá que ver cómo le sale, pero está clara que la estrategia es esta. El liderazgo de Milei no se comparte, la identidad de la Libertad Avanza no se negocia, y Milei quiere pintar de violeta el mapa, no quiere pintarlo de otro color, quiere el instrumento propio, que es lo que están construyendo con su mapa. Se parece un poquito o mucho al Vamos por Todo, de su momento de Cristina, ¿no? El vamos a pintar de violeta todo el país. Si estoy entendiendo bien tu primer apunte, Lucas, es una experiencia que, digamos, en la historia de la política en general y de la Argentina no es nueva, es
llegar primero, luego desprenderse de quienes te pueden hacer sombra en tu propio espacio y finalmente ir por el violeta completo unánime en el país. En este sentido, la pregunta, el interrogante, las formas republicanas que parecen haber perdido consenso, prestigio, se han convertido en ñoños, en ñoñerías, tendrán que ver con una tendencia de la sociedad argentina que se suma a una tendencia global en ese sentido, Lucas. Bueno, a ver, interesante el punto porque también conecta con esta idea de si la estrategia de construir una mayoría para Milei es la correcta. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, hay que ver si Milei puede construir una mayoría propia. Si Milei puede convencer una mayoría de estas ideas que defiende, no solo las económicas, sino esta idea de que, las formas institucionales no son tan relevantes. En última instancia lo que hay que hacer es cambiar a Argentina, y si hay que cambiarlas con otras formas, se cambian con otras formas. Y acá puede aparecer un problema, porque citás el caso del kirchnerismo. Al kirchnerismo, que fue una expresión dentro del peronismo, le surgió el peronismo no kirchnerista. Y vos fíjate qué curioso, Miguel, el peronismo no kirchnerista ha sido protagonista de todas las derrotas del kirchnerismo. El kirchnerismo no pudo consolidar una mayoría porque expulsó a un sector del peronismo que no comulgaba con esas formas del kirchnerismo. Bueno, a Milei le puede surgir el no peronismo no mileísta, es decir, sectores que no están identificados con el peronismo, pero que tampoco están identificados con estas formas mileístas, y puede ser esto la porción que le falta a Milei para construir la mayoría, porque en última instancia, cuando uno mira los resultados, no solo los del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, los que ocurrieron el 11 de mayo, y uno mira que la Libertad Avanza el domingo 11 de mayo en promedio obtuvo el 20% de los votos en las provincias en donde disputó. Y en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito en donde la Libertad Avanza, uno asume debería ser o podría construir una mayoría dominante, solo obtuvo el 30% de los votos. Entonces, todavía falta mucho para decir que esta estrategia de Milei es la estrategia correcta y que es una estrategia que lo va a depositar en la construcción de una mayoría que necesita. Veremos cómo le va, insisto, en la provincia de Buenos Aires, veremos cómo le va en octubre, porque Milei, para poder producir los cambios o terminar de producir los cambios que quiere producir, necesita una mayoría que esté reflejada en el sistema, y para eso necesita un gran triunfo en octubre, así que veremos cómo le va con esta estrategia. Acá da la impresión, Lucas, ya lo sumo a nuestro periodista allá en el Congreso, Ariel Rodríguez, pero da la impresión de que un sector de la opinión pública argentina que nunca se identificó ni con el extremo peronista del kirchnerismo, ni si se va a identificar con extremos de la derecha que representa Milei, están huérfanos. El PRO terminó de estallar el domingo, el radicalismo desapareció, los cívicos, los socialistas, todo ese sector que generaba un centro republicano está desaparecido. No sé si se va a reconstruir de alguna manera, pero está desaparecido. Bueno, yo diría que todo el sistema de representación política de la Argentina está en reconfiguración después del 2023, ¿no? Porque hasta el 2023 teníamos la escena organizada en dos grandes coaliciones, con sus matices internos, pero dos grandes coaliciones. De hecho, en el 2019 esas dos coaliciones juntaron casi el 90% de los votos. Bueno, eso en 2023 estalló con la emergencia de un outsider que ganó la elección, y eso produjo el estallido de una de las coaliciones, Juntos por el Cambio, y daños en la otra coalición que salió muy castigada, sobre todo por lo que había sido la gestión del Frente de Todos de Alberto Fernández. Bueno, esa reconfiguración todavía no nos deja con claridad la escena en ese segmento que vos señalás, que son quizás segmentos más posicionados en el centro del espectro, probablemente en donde estén reflejados muchos gobernadores, ¿no? Porque uno mira de vuelta las elecciones del 11 de mayo, allí ganaron todos los gobernadores, y muchos de ellos no son ni peronistas, ni están alineados al kirchnerismo, ni son mileístas, ni están alineados al mileísmo. Entonces, me parece que ahí efectivamente hay una gran porción de la sociedad que quiere soluciones, pero que no adhiere o no abraza los extremos. Así que habrá que ver si emerge alguna figura capaz de aglomerar eso. Lo que está claro es que Milei al centro lo quiere centrifugar.
quiere que esté el kirchnerismo del otro lado y le dice a esos votantes del centro, bueno, esto es libertad o kirchnerismo, o soy yo o es Cristina. Por eso ha postergado la jubilación de Cristina. Por eso es muy importante para Milei postergar la jubilación de Cristina, porque la necesita del otro lado para centrifugar todo lo que hay en el medio. Bueno, veremos, insisto, si esta estrategia le sirve para construir una mayoría. Por ahora, los resultados no están arrojando buenos indicios de que esa mayoría se va a poder construir. Veremos cómo le va en octubre, que es la elección. Muy interesante el apunte que acabas de hacer, ¿no? Milei lo jubila a Macri y no quiere jubilarla a Cristina. Ariel Rodríguez se suma desde Buenos Aires. Sí, Ariel. Buen día, Romero. ¿Es el fin del PRO? ¿Esta elección ha marcado el fin del PRO? ¿Cuál es el espacio dentro del espectro de la centro-derecha que le queda a este partido, teniendo en cuenta que las diferencias suelen ser muy sutiles y donde el electorado en principio pareciera no hacer hincapié o no hacer foco en esta diferencia entre lo institucional republicano y el bolsillo? Bueno, a ver, es difícil decir que el PRO ha terminado, el PRO va a seguir gobernando la ciudad hasta 2027, todavía faltan 2 años donde pueden pasar muchas cosas. Yo creo que probablemente bajo las condiciones que plantea Milei es muy difícil que haya un acuerdo partidario entre el PRO y la Libertad Avanza. Probablemente lo que haya es una decisión individual de muchos dirigentes que forman parte del PRO de plegarse, sumarse a esta construcción de la Libertad Avanza que ofrece Milei, pero difícil pensar que haya un acuerdo. Entonces, si no va a haber un acuerdo pro Libertad Avanza, no va a haber un nuevo frente, una nueva coalición, yo creo que el PRO va a seguir existiendo, y quizás el PRO puede ser uno de los instrumentos que ayuden a construir esa representación de lo que Miguel decía, de una porción del electorado que no adhiera a los extremos y que aún minoritaria puede ser determinante, determinante no solo para construir mayorías electorales en coaliciones, sino determinante también para tomar decisiones dentro del sistema. Así que yo no sería tan determinante con que el PRO va a dejar de existir. Habrá que ver qué lugar le deposita al PRO los acontecimientos, y eso depende mucho de cómo le vaya a Milei, de cómo le vaya a Milei con la economía, y en todo caso, de si hay margen para construir alguna representación de vuelta que no esté identificada con ninguno de los dos extremos que han quedado como dominantes, ¿no? Y que se vieron reflejados también en la ciudad de Buenos Aires, entre un peronismo que intenta mantenerse unido con la hegemonía del kirchnerismo dentro de ese espacio de referencia, y Milei que quiere construir su propio instrumento, su propia representación dentro del sistema. Siempre un gusto escucharte y generás algunos puntos, algunos temas que después van a seguir en el debate de nuestros oyentes, cada uno dueño de su propia opinión. Lucas, muchas gracias. No, por favor, Miguel, un placer, un abrazo grande. Adiós, Lucas Romero de Sinopsis.